Es muy difícil comprobar la veracidad de lo sobrenatural. Hay historias increíbles, pero siempre queda la duda. Sin embargo, hay un caso que ha sabido ser extraordinario sin ser necesariamente paranormal. Tanto así que por el daño que causó, por el descalabro económico que originó y la ruina en efecto dominó que inició su sola existencia, puede ser considerado como un legítimo producto maldito. Y es nada menos que un videojuego. Y si piensan que es exageración, pregúntenle a las cientos de personas que perdieron sus puestos de trabajo gracias a él. Todo el daño que causó este juego es incluso objeto de estudio empresarial. Y en un todo, algo que cuesta creer. Pero es verdad. La película de 1982, E.T. el extraterrestre, dirigida por Steven Spielberg, fue uno de los films más exitosos de todos los tiempos. La película de familia quincuagesimal, en sus 115 minutos de duración, está contenida una porción importantísima de la infancia de toda una generación. El mercado de los videojuegos en aquel entonces era pujante. La consola casera Atari estaba teniendo mucho éxito, y no era de extrañar que buscaran encarecidamente comprar una licencia con el fin de hacer la versión en videojuego de la película. Los ejecutivos de Atari eran tenaces, pero los pobres hombres salieron bien machacados de la mesa de negociaciones. Universal Studios autorizó la versión en videojuego de la película a través de la venta de una licencia que les costó millones de dólares. Fue un pellizco dolorosísimo, pero los hombres de corbata en Atari estaban seguros de que valía la pena. De ahí, contactaron a un joven diseñador de videojuegos, en aquel entonces de 25 años, llamado Howard Scott Warshaw, para que tuviera el honor de trabajar en lo que sería el videojuego oficial de E.T. el extraterrestre. Era una época muy distinta. Hay que entenderlo antes de continuar, pues es que a pesar de que los más listos sabían que el mercado de los videojuegos era bastante jugoso, no se le daba a la industria videojugabilística el respeto que se le da hoy. Todos los enormes errores que hoy cualquier diseñador de videojuegos conoce al dedillo todavía estaban por cometerse en aquellos tiempos. No es para menos. Hasta los gamers saben que uno de los peores pecados en la industria es apresurar la salida de un juego. En la creación de videojuegos es el camino al infierno. La manera de asegurar que el producto final sea poco imaginativo, poco esmerado y peor todavía, plagado de bugs. Figúrate tú entonces si te digo que a Scott Warshaw le dieron menos de 4 semanas para completar el videojuego de E.T. desde cero. A ti te hará darte una palmada enorme en la frente, pero por increíble que parezca, los ejecutivos de Atari no imaginaban las consecuencias de someter a los técnicos a unos tiempos y una agenda tan lunática. Paralelo a esto, los ejecutivos, cuando no acosaban a Warshaw con un látigo imaginario para que terminara pronto el juego, todavía se sobaban por todos los millones que tuvieron que gastar para obtener el derecho de hacer un videojuego del film, y estaban por desembolsar muchos más millones, pero todo en pos a lo que ellos a pies juntillas estaban segurísimos sería un formidable negocio. Negociaron con las factorías para que produjeran 5 millones de copias del videojuego de E.T. el extraterrestre. Esto para el año 1982 era algo colosal, pero una vez más estaban segurísimos de su futuro éxito. ¿Cómo no iba a serlo? La película fue una sensación. El videojuego obviamente tendría que serlo también. Sin embargo, semejante cronograma de producción les costó carretas de dinero. Obvio, no conforme con monopolizar el tiempo de las fábricas, también les pedían que se apurasen. Por supuesto que les iba a costar muchísimo.
En total, Atari gastó $125 millones en todo el proceso. Para la época y ajustando la inflación, esto es equivalente a unos $700 millones hoy. Por muchísimo menos, Squaresoft se fue a la quiebra gracias a la película de Final Fantasy y tuvo que ser absorbida. De hecho, un golpe así podría destrozar a casas consolidadísimas como Capcom, Konami, Square Enix y puede que hasta Rockstar también. Era algo descabellado, sobre todo teniendo en cuenta que hacer la mismísima película de ET costó solo $10 millones y medio. Todos los accionistas de Atari, básicamente, habían invertido una enorme parte de sus fortunas personales en el juego de ET. Los caballeros estaban emocionadísimos, casi que agarrados de manos, ante lo que estaban convencidísimos sería un éxito de leyenda, un punto y aparte en la historia de los videojuegos. Así que, contentos, exuberantes y jubilosos, no podían esperar a que llegara el día del lanzamiento. Y cuando finalmente la fecha vino, en las navidades del año 1982, los primeros reportes de venta llegaron a la oficina. El videojuego de E.T. el extraterrestre fue un fracaso rotundo de ventas. Aunque no es literal, es salvo decir que nadie lo compró. Los críticos lo catalogaron como el peor videojuego que habían jugado jamás. Las revistas de videojuegos de la época tildaron al producto de poco más que basura. Era tan malo que incluso otras publicaciones que nada tenían que ver con el mundo gamer escribieron artículos al respecto. Los críticos lo odiaban y la gente, niños y padres por igual, advertidos por los poquísimos incautos que compraron el cartucho, lo evitaban como la lepra. Varios de los accionistas de Atari tuvieron que declararse en bancarrota. Hubo que despedir a muchos empleados para paliar las pérdidas económicas. La mayoría de los ejecutivos de Atari, de hecho, cerraron otras empresas que tenían y que nada tenían que ver con videojuegos. Y junto a esas empresas, padres de familia y mujeres, madres y solteras, perdieron también sus trabajos. El efecto dominó no se detiene ahí. Algunas de las fábricas que trabajaron día y noche para producir los cartuchos de ET tuvieron que cerrar, pues sus dueños habían hecho tratos de producir copias sin costos a cambio de percibir un pellizco de las ganancias del juego que les prometieron sería el éxito más grande de todos los tiempos. El derrumbe fue tan colosal que Atari tuvo que ser vendida y dividida. 1983 pasó a ser un año negro para los videojuegos, nada más por ET. Lo increíble comienza aquí. Tenían casi 5 millones de copias de cartuchos de ET y no hallaban qué hacer con ellos. Obviamente, jamás los iban a vender, así que finalmente los pocos supervivientes de la hecatombe financiera tomaron su decisión final: cargar los cartuchos en camiones y enterrarlos en el desierto Alamogordo en el estado de New Mexico, eclipsando así lo que quizás hasta hoy sea la historia más increíble en el mundo de los videojuegos. Es curioso, hemos visto creepypastas de juegos malditos, como el de Ben Drowned, pero ponte a pensar, según la historia de terror, Ben Drowned afectó solo a una persona, que fue mortificada durante semanas por un espectro maldito en un cartucho. En la vida real, este cartucho le quitó el trabajo a cientos de personas, arruinó a la empresa de videojuegos más importante del mundo, hizo arrodillar el mercado de los videojuegos, devastó varias empresas en un efecto dominó terrible y seguramente ocasionó muchas crisis en muchos hogares de desafortunados empleados que ni siquiera tenían que ver nada con juegos de video. ¿Qué maldición te parece peor? Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo. Suscríbete a mi canal si quieres seguir viendo trabajos así. Te habla Dodros y te deseo buenas noches.